libro de Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, o de la civilización a la barbarie, en el cual expone, por así decirlo, las ideas propias que él tiene acerca de cuál es el futuro y el destino de Argentina. Él, que llegó a ser presidente también de la Argentina, puso en práctica muchas de estas ideas y las intentó poner en práctica precisamente en contra de aquellos principios que él veía que eran un problema para la sociedad argentina y que consideraba que eran generales de la sociedad latinoamericana en su totalidad. El libro de Facundo está dividido, pues la crítica histórica y la crítica literaria lo ha dividido en tres partes. La primera parte, pues, es una extensa introducción que corresponde a los primeros 15 capítulos, que intenta, pues, o sea, no, que intenta explicar la geografía, la antropología y la historia de Argentina, haciendo un resumen. Muchos autores han dicho que esta es la parte más importante, por así decirlo, de toda la obra, porque en ella el mismo Domingo Faustino Sarmiento realiza un trabajo descriptivo de su época muy importante, intentando comprender los orígenes de su propia, pues, de su propia historia, de la historia de su pueblo, y explicar cuáles son los defectos o las formas positivas que ésta refleja. La segunda parte, considerada por la mayor parte de los críticos literarios, es la que narra la historia de Juan Facundo Quiroga, que fue un caudillo posterior a las guerras de independencia, que era un federalista que se enfrentaba a los unionistas, que eran los que hablaban, pues, de un gobierno centralizado cuya capital sería Buenos Aires. Y Facundo representaba a la facción de las regiones que querían conservar su autonomía con respecto al centralismo de Buenos Aires. Y finalmente existe una tercera parte donde Sarmiento expone su visión para el futuro de Argentina bajo un gobierno unitario dirigido desde Buenos Aires. Muchos autores han visto en toda esta exposición más o menos como una realización de las ideas mismas de Domingo Faustino Sarmiento, intentando explicar, por así decirlo, cuáles son sus proyectos. Gran parte del libro, como él mismo dice en su introducción, no es una descripción histórica de los acontecimientos. Muchos acontecimientos que él da en el libro ocurrieron realmente, pero muchos otros no ocurrieron realmente, porque él en el mismo prólogo advierte que hay gran parte de fantasía en todo lo que se expone. Sin embargo, el mensaje central de la obra es el que, por así decirlo, ha cautivado a la sociedad, digamos, latinoamericana hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es el mensaje que quiere dar Sarmiento en toda su obra? En primer lugar, eso está dado por el subtítulo del libro, que es La civilización a la barbarie. Sarmiento explica de forma completamente, por así decirlo, eh, verdaderamente genial, que existe una dicotomía en el mundo actual, una dicotomía que surge a partir de las guerras de independencia de nuestros países y que se vuelve cada vez más fuerte en la medida en que se van imponiendo, por así decirlo, los procesos de modernización en las pujantes y nacientes repúblicas de este continente. Él explica que existe una civilización. Como dice Kimberly Van, y cito textualmente, la civilización para Sarmiento se manifiesta mediante Europa, Norteamérica, las ciudades, los unitarios, el general Paz y Rivadavia, es decir, en una palabra, Buenos Aires. Ese oasis, por así decirlo, de civilización que, conectada por un río y por un mar y un océano entero a los frutos de la civilización europea, eh,
contiene, por así decirlo, las semillas del futuro, del progreso y de la sociedad naciente de nuestros países. Pero por el otro, continúa Kimberly Ball, Sarmiento también advierte que existe una barbarie que debe ser exterminada. Y esta barbarie Sarmiento le identifica con América Latina, España, Asia, Medio Oriente, el campo, los federales, Facundo y Rosas. Para Sarmiento, esta dicotomía tajante entre estas dos realidades, por así decirlo, constituyen dos arquetipos enfrentados que están en continua lucha, porque el interior de Argentina es identificado por él con la barbarie, con los pueblos incivilizados, con lo malo, los defectos, los graves problemas, el salvajismo que contamina la vida de las nacientes repúblicas de Hispanoamérica o de Latinoamérica o como quiera que se llame. En ese sentido, Sarmiento establece esta dicotomía como un intento de explicar cuál debe ser el futuro de nuestros diferentes pueblos con respecto al progreso y la civilización que se debe tener. Él considera que la civilización moderna, y eso lo dice en varias cartas que él tiene con el cubano José Martí, nuestra civilización moderna está totalmente empeñada en Occidente, es decir, en Europa, en Francia, y de hecho es muy diciente un pasaje que sucede en el Facundo, que es aquel en donde el mismo Sarmiento, después de haber sido perseguido y golpeado por los gauchos, que él considera como la manifestación arquetípica de la barbarie argentina, escribe en francés un mensaje en donde él dice que las ideas no se matan. Cuando los gauchos observan estas letras, no entendiendo absolutamente el mensaje que ha escrito el Sarmiento alrededor de eso y terminan incomprendiendo sus propias palabras, Sarmiento descubre la superioridad de la civilización francesa y por lo tanto de la civilización europea frente a la barbarie de los mestizos indios y hombres degenerados de las pampas argentinas que él mismo vio como salvajes que debían ser exterminados. De hecho, esto va incluso más allá, porque Sarmiento, en varios de sus textos, él expone su propia visión y no es, pues, y es obvio que él odiaba totalmente a los indígenas y los negros. Por ejemplo, hablando de los indígenas, el mismo Sarmiento dice esto sobre la pacificación, poblamiento y civilización de Argentina. Lograremos exterminar a los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandarían colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se le debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo del hombre hacia el hombre civilizado. De los negros, el mismo Sarmiento odiaba pues a la población negra en Argentina, que había sido uno de los principales respaldos, por ejemplo, del general Rosas, diciendo lo siguiente: son dóciles, fieles y adictos al amo o al que los ocupa. El mismo Sarmiento critica a Manuela Rosas, hija de Rosas, pues del general Rosas, porque había conseguido ganarse el favor de dicho sector y los usaba y los asusaba siempre a los negros como espías para tener poder sobre toda la sociedad argentina y de Buenos Aires. Entonces, aquí, por así decirlo, queda plasmado más o menos la idea que tiene Sarmiento de las sociedades negras y no civilizadas
Con respecto a España, el mismo Sarmiento dice que es esa rezagada a Europa que echada entre el Mediterráneo y el Océano, entre la Edad Media y el siglo XIX, unida a la Europa culta por un ancho istmo y separada del África bárbara por un angosto estrecho, no es más que un lugar que debe ser exterminado. En cuanto al Paraguay, que el mismo Sarmiento, por su parte, criticaba al general Francia por haber evitado la llegada de inmigrantes civilizados, es decir, blancos, que poblaran las zonas de Argentina y en vez de, pues, del Paraguay, en lugar de eso, se entregara a los indios guaraníes para crear un estado fuerte, autárquico y se modernizara, dejando de lado las tendencias liberales del resto de sus vecinos, que por cierto Sarmiento apoyó el exterminio de los indígenas paraguayos, a los que consideraba piojosos, que debían ser eliminados en nombre de la raza blanca. Todo eso daba igual. De hecho, resulta interesante que como dice Nicolás Chungway en el libro de la Invención de Argentina, en el momento en que los unitarios, apoyados por el presidente Rivadavia, llegaron al poder derrotando a los federales, lo primero que hicieron al poner en práctica sus ideas de civilización era precisamente bajar los salarios de los trabajadores, encarcelar a los gauchos y obligarlos a trabajar sin recibir paga para poderlos civilizar. Todas estas cosas que sucedieron durante los periodos de los unitarios, que envolvían, digámoslo así, esa guerra civil argentina posterior a la desaparición del yugo español y que mostró, digamos, las enormes contradicciones que existían dentro de las sociedades, fueron interpretadas por el mismo Sarmiento como un intento, digámoslo así, de eliminar todos aquellos elementos extraños al cuerpo social. De hecho, no es gratuito que el mismo Sarmiento, además de alabar las civilizaciones occidentales y entenderlas como el futuro de la modernización de nuestros países, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, que a través de la inmigración masiva exterminaran por completo a las poblaciones de color dentro de sus territorios, tanto negras como indígenas, e implantaran en este suelo una nueva, pues un retoño de las civilizaciones europeas, resulta acompañado sobre todo por el sistema educativo. El mismo Sarmiento fue un importante pedagogo e intentó imponer la educación, es decir, la educación moderna, como una herramienta para, por así decirlo, civilizar a las masas, eliminando de ellas todos los residuos de esa barbarie que él consideraba que todavía habitaba el continente, y de ese modo establecer la educación pública obligatoria como un medio para crear una conciencia libre en un Estado libre que impusiera las realidades del mundo moderno en nuestros países. Los programas de Sarmiento, como nosotros hemos visto, han sido copiados por todos los liberales en nuestro continente desde el siglo XIX. El gran idiota, promovido por el mismo Mario Vargas Llosa, o las ideas, por ejemplo, en contra del general no tiene quien le escriba, del mismo García Márquez, pasando por los diferentes personajes literarios de nuestro continente que se burlan de los dictadores, que los hombres de letras se burlan de los dictadores, etcétera, no son más que continuaciones del ataque de Sarmiento en contra de esa sociedad, ya que Sarmiento, él mismo lo dice al principio de Facundo, hay una lucha entre dos civilizaciones, una que es la civilización moderna europea, basada en la cultura europea occidental y atlántica, y otra que él considera un resto de las culturas del siglo XII, una sociedad del siglo XII que sigue viviendo en una cultura tradicional, bárbara e incivilizada, donde las personas han sido incapaces de hacerse con los frutos de la sociedad moderna. Y esta sociedad debe ser exterminada.
En definitiva, el mismo Sarmiento establece esta dicotomía y esta dicotomía, por así decirlo, ha continuado hasta el mundo moderno. Todos los intentos de modernización forzada de nuestros pueblos a través de las políticas liberales que se han llevado a cabo desde el siglo XIX han sido una lucha entre estas dos culturas. Una cultura ilustrada, de carácter ilustrado, sobre todo racionalista y francesa, contra una cultura católico barroca que ha absorbido los elementos negros e indígenas y se ha convertido en el principal obstáculo para los liberales para poder modernizar. En pocas palabras, esa misma lucha que Sarmiento ha plasmado se ha repetido a lo largo de la historia en nuestro continente.